Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo 4, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos el día de hoy en el 5º apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 6 números, del 1434 al 1439, al estudio del tema que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1434. Número 1434 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres de la Iglesia insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados. Este es un número extraordinario, queridos amigos, precioso. Además de que es muy rico, es muy práctico en sus enseñanzas con aplicaciones muy concretas para nuestra vida espiritual. Nosotros no somos protestantes, nosotros somos católicos y nosotros nos ganamos la salvación que Cristo ha ganado para nosotros. Este catecismo tiene una virtud muy hermosa y es la virtud de descender de esos grandes conceptos. Por ejemplo, este que estamos hablando durante las catequesis de esta semana, la vida interior. Ese concepto tan grande de lo que es la vida interior, traerlo a algo concreto y sencillo como es la vida de cada día. Y esto para nosotros católicos tiene un gran valor, para que nos demos cuenta del cristianismo, que este catolicismo no es una filosofía, no es una elucubración abstracta de ideas. Tampoco nos hace falta tener una gran capacidad de exégesis y de conocer las grandes teologías, ¿no? El catecismo nos presenta la vida cristiana católica sencilla. Es verdad que también la filosofía, la teología, la exégesis, los estudios están incluidos en este catecismo y eso le da gran riqueza, pero al mismo tiempo está al alcance de todos, tan profundo y tan sencillo que nos podemos simplemente acercar a él, a su grandeza, con la más simple sencillez. Los misterios más profundos pueden y deben de estar al alcance de la mano de todas las personas, de todo creyente. Porque si no, corremos el riesgo de escudarnos en la supuesta profundidad de las cosas, que en el fondo lo que hace es hacerlas poco permeables, poco traspasables, como una excusa, como una
especie de recurso a lo mistérico, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo católico. Dentro de la explicación del sacramento de la penitencia, hemos hablado que la conversión del corazón llega a través del sacramento de la penitencia. Esa capacidad de la penitencia tiene también otros conductos, incluso que son extrasacramentales, porque la penitencia es una virtud, como lo estudiamos en la primera catequesis que dimos sobre este tema. La penitencia, además de un sacramento, es una virtud, y esa virtud tiene que ser ejercida a través de muchas formas. Este número 1434 del Catecismo nos habla que la Iglesia nos propone tradicionalmente tres formas muy sencillas de hacer penitencia. Primera, el ayuno. Segunda, la oración. Tercera, la limosna. La Iglesia nunca ha predicado los sacramentos como algo al margen de nuestra vida real y cotidiana. Uno se acerca al sacramento de la confesión, pero el sacramento de la confesión no estará bien realizado y no tendrá pleno fruto en nuestra vida si al mismo tiempo no se ejercita en la vida diaria, por medio de las virtudes, de cara especialmente a la virtud de la penitencia, el ayuno, la oración, la limosna. Es verdad que el sacramento es un don de Dios, todos. Esto lo hemos dicho una y otra vez, pero al mismo tiempo se recibe por alguien que está ejerciendo la virtud de la penitencia en su vida. Si no es así, queridos amigos, es difícil que ese sacramento tenga el fruto que ha de tener. La Iglesia predica a sus hijos, cuando comienza la Cuaresma, por ejemplo, que se sirvan especialmente del ayuno, de la oración y de la limosna como tres instrumentos principales para vivir un tiempo de penitencia. La virtud de la penitencia. Y nos ofrece, porque no faltan por ahí los católicos que viven pidiendo textos y textos y textos de las Sagradas Escrituras, que ¿dónde está eso? Nos ofrece el Catecismo dos textos que son abrumadores. El primero, del Antiguo Testamento, Tobías 12:8. Anótelo por ahí muy bien anotado, para que no se me vuelva protestante. Practiquen el bien, y así el mal nunca los dañará. Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. No lo dice el Catecismo, lo dice la Sagrada Escritura. Tobías 12:8. Y también nos ofrece un texto del Nuevo Testamento, por si alguno dice que el Antiguo Testamento es viejo. Bueno, pues del Nuevo Testamento también. Mateo 1:18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna,
No lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea visto por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Dos textos extraordinarios. Este texto de Mateo nos da consejos concretos a los católicos de cómo realizar el ejercicio de la virtud cristiana. Así que no cabe que ningún católico diga: yo no sé cómo. Ayuno, oración, limosna. Simple. Qué difícil tiene eso. No ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos del Padre. De lo que se trata es que la penitencia debe de convertir al hombre entero y no solamente unas ciertas capas de él. Nosotros no somos cebollas llenos de capas. Todo completo. Nos tenemos que cristificar. Es por eso que el catecismo nos presenta estas tres dimensiones: ayuno, oración, limosna, para intentar que sea el hombre entero el que se convierta, no una capa o otra capa, todas. Dice este número del catecismo: el ayuno, la oración y la limosna expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Qué cosa tan hermosa. El hombre tiene estas tres dimensiones: para consigo mismo, para con los demás, para con Dios. De hecho, el pecado ha tenido consecuencia en estas tres dimensiones. Para con nosotros mismos, por el pecado hemos perdido la paz,
Hemos perdido el equilibrio interior y fruto del pecado se introduce un desequilibrio en nuestra vida, una pérdida de paz interior, una tendencia al mal, a la que le llamamos concupiscencia. Es tremendo, pero también tiene una consecuencia en nuestra relación con los demás. Adán y Eva, lo primero que hacen al sentirse mal con ellos mismos, al sentirse desnudos, se esconden, porque han perdido la inocencia, esa que hablábamos ayer, que fue un fruto del nacimiento de Jesús. Perdieron su inocencia, perdieron su transparencia y entonces empiezan a echarse mutuamente las culpas y pierden la paz entre ellos. Una consecuencia del pecado es la falta de comunión entre nosotros, que sentimos a nuestro hermano ya como mi competidor y por eso los trabajos se hacen imposibles, porque todos compiten y no sanamente. Siento que el otro me hace sombra. Siento que el otro me quita protagonismo. Siento que el otro me estorba. Y entonces el pecado rompe la armonía que tenemos con los demás. Y eso pasa en los hogares, y pasa en los trabajos, y pasa en las iglesias. La consecuencia del pecado es que no nos aguantamos a nosotros mismos. La consecuencia del pecado es que vivimos en una guerra con los demás. En algunos lugares lo podemos disimular más que en otros. En otros lugares no lo podemos disimular. Imagínense ustedes esto en la casa, con los suyos, con los que quiere, con los que ama. De razón se dice por ahí, es que a esta, no hay quien lo aguante. Pero también hay una consecuencia para con Dios. Adán y Eva, que antes del pecado vivían en amistad con Yahvé, después se esconden cuando oyen acercarse a Dios y comienzan a tener temor a Dios. En vez de sentir la paz de su presencia que habían sentido antes de pecar, ahora tienen temor ante su presencia. De hecho, la expulsión del paraíso no deja de ser sino otro signo de esa pérdida de armonía con Dios. Por eso, queridos amigos, es que si el pecado tiene esas tres dimensiones de pérdida de paz, paz conmigo mismo, paz con mis hermanos y paz con Dios, es por eso que la Iglesia nos enseña y nos invita a practicar la virtud de la penitencia, que quiere intentar reparar estas tres dimensiones. Con el ayuno está expresando la conversión en relación conmigo mismo. Con la limosna está expresando la conversión con relación a los demás. Con la oración está expresando la conversión con relación a Dios. Tres dimensiones, tres daños y tres propuestas de penitencia para arreglar ese daño cometido. Esto es precioso, queridos amigos. Se entiende por ayuno no solamente no comer, sino ayunar de todo aquello que el hombre puede prescindir.
y que es posible que se haya apegado a ello. No solamente es no comer carne el viernes de Cuaresma o el Viernes Santo, es también no comer celular, no comer internet, no comer alcohol, ayunar de todo aquello a lo que estoy apegado. El ayuno es un término mucho más grande, mucho más global. Si tu problema es la sexualidad, hay que ayunar esa sexualidad. El ayuno consiste en la capacidad de prescindir de nuestras comodidades, a los que nos encanta estar buscando que todo sea cómodo. El aire tiene que estar a tal, la calefacción tiene que estar a tal, no puede haber un solo cambio de nada. Por Dios, hay que ayunar tanta comodidad que nos lleva a pecar. El ayuno quiere que la penitencia se ejercite en ese desequilibrio que el pecado ha introducido para conmigo mismo, para volverme una persona tan exigente en esta vida que piensa y trata a todos a su alrededor como si fueran sus sirvientes, que piensa y trata que todo tiene que estar perfectamente hecho para que usted no se enoje o no se estrese o no cambie sus maneras. La penitencia me tiene que ayudar a equilibrar lo que el pecado ha desequilibrado en mí mismo. El ayuno es ese sacrificio o mortificación para reequilibrarme, ser capaces de prescindir de tantas cosas con los que no buscamos limpiamente a Dios, sino que nos estamos solamente buscando a nosotros mismos y nuestros caprichos, donde uno lleva años y años y años buscando solo comodidad, egocentrismo, yo y después yo. Y por eso es tan difícil mantener una relación con Dios, poner a Dios en el centro, porque es que mi yo no me deja. He sido tan egoísta en mi vida por el pecado que me he vuelto un Dios. Y donde yo soy Dios, no cabe otro Dios. Y por eso la relación con el Dios único y verdadero es para algunas personas imposible, porque es que usted, querido amigo, querida amiga, se cree que es un Dios. La confianza y la amistad se han roto por el pecado. Uno no vive ya en la gracia de Dios y por eso el único Dios verdadero no puede nunca ser el centro. Y va a ser con la oración la que va a poder reparar esto, para que Dios en algún momento de nuestra vida vuelva a ser nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro esposo. El pecado, con el paso del tiempo, va haciendo que Dios sea un desconocido para el hombre. Y por eso nos propone la oración, para descentrarnos de nosotros mismos y poner en el centro a Dios. Y por eso la oración bien hecha es descentrarnos de nosotros mismos, o por lo menos intentar hacer la oración, haciendo de la oración como un lugar privilegiado donde yo no voy a lamentarme, donde yo no voy a quejarme,
donde yo no voy a pedir simplemente, sino donde voy a hacer de Dios el centro de mi vida, donde por 40 años he sido yo. Para con los demás, como el pecado ha roto nuestra comunión con los demás, se nos propone la virtud de la limosna, como un restaurador de esa ruptura de la comunión. Ese triple ejercicio de limosna, oración y ayuno están incidiendo frente a las tres grandes tentaciones que se le presentan al hombre hoy. Ante la tentación de la riqueza, ese poseer como un criterio último de la vida del hombre, tener, se nos presenta la limosna. Ante la tentación del prestigio, hacer de la vida pura vanidad y pura soberbia, se nos presenta la oración. Ante la tentación del placer, buscar que solo me importe lo cómodo, lo fácil, se nos ofrece el ayuno como el mejor antídoto. Y es importante, queridos amigos, insistir en estos tres medios que nos propone la Iglesia. No practicar solo uno de ellos, los tres, conjuntamente. Ayuno, oración, limosna. De hecho, no se reza bien si al mismo tiempo no se ayuna. No se hace ayuno bien si al mismo tiempo no se reza. No se hace limosna bien si al mismo tiempo no se ayuna y no se reza. Una oración sin limosna, pero poco caritativa, entra en contradicción. Así como nos dice la Sagrada Escritura. ¿De qué te sirve tu fe en Dios si no está expresada en la caridad con el prójimo? Santiago 2:18, muéstrame tu fe sin obras, y yo, por mis obras, te mostraré mi fe. ¿De qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi como una especie de técnica de relajación. Y el cristianismo católico, su oración no es yoga, no es técnicas de relajación, es un encuentro con Dios que me transforma. ¿De qué sirve el ayuno sin oración? Un sacrificio sin oración tampoco tiene sentido. ¿De qué sirve un ayuno sin limosna? Tal vez para ahorrar, pero no será un ayuno cristiano. Si tú no haces ayuno, es para entregarte más al prójimo. ¿De qué sirve la limosna sin oración? Eso queda simplemente en una filantropía, en dar por dar para sentirme bien. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, que Dios le pedía cuando hacía limosna al prójimo: sé tú mis pies, llévame a los pobres, sé tú mis manos, cura a los pobres, sé tú mis labios, consuélalos. Que lo importante de la limosna es que yo soy signo de Dios cuando la practico. Signo de Dios, no yo sentirme bien porque di algo. Es por eso que sin la oración, la limosna no tiene nada de cristiano, es solo filantropía. ¿De qué sirve la limosna sin ayuno? Es totalmente insuficiente, porque estás dando de lo que te sobra.
pero no has sido capaz de privarte de nada para ejercer la limosna. Es lo del pasaje del óbolo de la viuda. Jesús alabó a aquella viuda que daba esas pocas monedas que le hacían falta. Estaba dando lo que necesitaba, no lo que le sobraba. Estaba ayunando. Y es por todo esto, queridos amigos, que podemos entender que la oración, el ayuno y la limosna son conjuntos, que uno separado del otro tal vez no pueda entenderse muy bien, pero juntos son perfectos. Además son muy eficaces los tres cuando se ejercitan integrados uno con el otro. ¿Quieres hacer penitencia de tus pecados? Intenta reconciliarte con tu prójimo. Tal vez te pueden rechazar, ¿eh? Puede ser que se burlen de ti por intentar ir a pedir una disculpa, ir a pedir perdón. Pues ahí tienes la oportunidad de aceptar esa humillación, ese desprecio, para hacer penitencia, para ayunar a la vanidad, para ayunar al deseo de que todo el mundo se arrodille enfrente de ti. A veces uno tiene que purificarse de muchas cosas que siento hacia alguien, que desprecio de alguien. Ayunarme de eso purifica mis pecados. Los cristianos, por ejemplo, purificamos también los pecados cuando vamos a ganar una indulgencia a tal lugar donde hay una indulgencia plenaria, cuando se va a una basílica, a una catedral, a una peregrinación. Y eso está muy bien. Pero la mejor de todas sería el esfuerzo de reconciliación que tengo que hacer dentro de mi grupo, dentro de mis amigos, dentro de mi trabajo, dentro de mi familia. Ese sería un buen trabajo para hacer. Lo bueno que tiene este catecismo es que es capaz de unir la mística con las realidades concretas de nuestra vida, y por eso nos presenta hoy este ayuno, esta limosna y esta oración como medio perfecto para sanar eso que perdí por el pecado en mi relación conmigo mismo, en mi relación con Dios y en mi relación con mi prójimo. Y me invita a hacer lágrimas de penitencia, como decía San Ignacio de Loyola, con las lágrimas de compunción, que son un don de Dios que me regala para purificarme. Esas lágrimas que le dio Dios a Pedro son necesarias después de su traición. También uno necesita llorar sus miserias, llorar sus pecados. Pero estas lágrimas no son dolor de los pecados en un sentido obsesivo, ¿no? Que si no lloro, entonces no me siento perdonado. No, no. Son lágrimas de amargura, de purificación. El auténtico arrepentimiento es un arrepentimiento liberador, y esa liberación suscita mis lágrimas. Y si en algún momento el Señor quiere que llore mis pecados, es para que yo sea capaz de pasar la página de mi vida, después de arrepentirme y después de haber experimentado su perdón. Paso la página y no me acuerdo más. Porque las lágrimas por nuestro pecado, reconciliados en una buena confesión, nos dejan mirando al futuro y no al pasado.